Buenos días y bienvenidos a Comunidad Amanecer. Estamos en una serie de estudios sobre el libro de los Romanos. Hoy veremos Romanos capítulo 14. Pero antes de eso, quiero pedirles por favor, si nos está viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Y también si está en Facebook, por favor, síganos en Facebook. Si usted cree que esta palabra edifica su vida, lo mejor que pueda hacer es cumplir esa gran comisión y comparta esta palabra, por favor, con personas que usted ama, que cree que debe escuchar la palabra de esta preciosa gracia de Dios. Bueno, vamos a declarar que tenemos un espíritu de sabiduría y revelación y que el ojo de nuestro entendimiento sea abierto para que lo conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 14 se centra, o el título en esta versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice los débiles y los fuertes. Y inicia así: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dando gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado.
Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Muy bien, vamos a terminar ahí en el 15.1. Este tema, y tenemos que, cuando veamos la palabra de Dios, primero ver su contexto y su público original, y después podemos ya interpretarlo para hoy día. Es claro en el sentido de que hay personas que están limitando lo que pueden comer, limitando la importancia de ciertos días que son importantes, otros no, de feriados, llamémosle, o días de celebración religiosas, en el primer siglo, en el judaísmo. Recordemos, esta carta está escrito a un montón de judíos convertidos al camino en Roma. Son personas que están familiarizados con las costumbres judías y podríamos identificarnos como si fueran de una denominación moderna. Toda su vida les han enseñado que tiene que vivir de esta forma. Tenemos estas tradiciones, tenemos estos ritos o celebraciones que hacemos, y de repente nos dicen, pues yo no tengo que hacer eso. Yo solo creo. Yo vivo lo que dice, lo que esta palabra de fe que me han compartido. Entonces, hay ciertos creyentes que están más apegados a las costumbres y la ley, por cierto, judía. Por ejemplo, el de que no pueden comer cierta carne, el que no pueden, que tienen que cumplir con ciertos festivales judíos o celebraciones. Y hay otros que no, que dicen que ya es por fe, no es por cumplir con ciertos ritos. Recordemos que el concepto de vida para un judío era cumplir los 10 mandamientos y cumplir con en total los 613 leyes, algunas civiles, otras penales, llamémoslo así, de los judíos, y su vida dependía de eso. Si ellos rompían ciertas leyes, la condena era muerte, muchas veces. Y el mismo pueblo acusaba al que tenía la infracción de la ley delante de las autoridades judías, y ellos establecían si lo apedreaban en el momento o lo llevaban, como el caso de Jesús, a la autoridad romana para que fuera juzgado. Muy bien. Entonces, el punto central del argumento de Pablo es como fariseo, tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, mejor dicho, un experto en la ley, un maestro en la palabra, dice: todo esto lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo, de venir a Él y conocer el Mesías. Y él dice: no vamos a obligar a los no judíos o los gentiles que se circunciden cuando vienen a Cristo, que era la señal de pacto, de que estaba en el pacto con Abraham. En otras palabras, un verdadero israelita, un verdadero, llamaríamos hoy día, judío. Entonces, Pablo aboga en contra de la obligación, por supuesto, de la circuncisión. Y también reconoce aquí que su posición es: yo tampoco tengo que obedecer las leyes del judaísmo para ser cristiano. No lo tengo que hacer. Sin embargo, reconoce que el que cree que lo tiene que hacer es débil en la fe, porque se ha desligado de la ley judía. Más bien está confiando en que en esos actos, esos ritos,
proveen beneficio para su relación con Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdadera circuncisión en Cristo es una circuncisión espiritual. Es un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y nacemos y somos criaturas nuevas en Cristo. Entonces, lo que se enseñaba en la ley eran sombras y tipos en el mundo natural de lo que iba a suceder en el mundo espiritual. En otras palabras, el reino de Israel hasta el Mesías era un reino físico que ciertamente sufrió bastantes altibajos, pero cuando viene Cristo dice, sí, toda la escritura está hablando de mí, todo se trata de mí, y ahora van a ver que todo lo que venía se ha de ser revelado que es espiritual. Jesús mismo le dijo delante de la autoridad romana, mi reino no es de este mundo. ¿Cuál parte de las palabras de Jesús no entendemos? Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué me quieren materializar algo que no es de este mundo? Es un reino espiritual. Ciertamente, aspectos de este reino reflejan en la vida diaria. ¿Cómo? ¿Qué me está hablando, maestro? Ok, les voy a explicar. En el versículo 17, el reino de Dios no es cuestión de comidas ni de bebidas. Y por cierto, y días feriados y celebraciones. Eso no es el reino. Cada celebración, cada cosa que hacemos en el nuevo pacto es una conmemoración, es algo simbólico que nos recuerda de lo que pasó. Nos tiene importancia porque es una manera de perpetuar y la enseñanza y el conocimiento a las personas nuevas que entran en este pacto ahora. Esa es la importancia de los ritos. No es que ellos cambien algo, no, nos ayudan a mantener la creencia, nos recuerdan y nos enseñan, eso sí. Por ejemplo, vamos a ver en dos ritos. Tenemos verdaderamente pocos ritos en el nuevo pacto. Vamos a tomar dos de que son simbólicos y vemos cómo podemos creer correctamente lo que significa. El primero es el bautismo en agua. Estuvimos viéndolo en el estudio entre semana. El bautismo en agua con Juan el Bautista era una conciencia de que quiero estar bien con Dios, quiero cambiar de camino, quiero cambiar la dirección de mi vida, quiero seguir el Mesías, porque el Mesías estaba por aparecer. Eso era el ministerio de Juan el Bautista hasta Jesús. Viene Jesús y el significado del bautismo cambia después de Jesús. Es una conciencia de vida nueva, porque ya el cambio se hizo al nacer en el Espíritu. Y la conciencia de pecado es algo que desaparece. Ya no soy un pecador. Si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, y yo tengo la misma naturaleza de Dios en mí, que ya soy Espíritu, ya no soy simplemente un ser humano. Como digo siempre, es humanidad 2.0. El plan siempre de Dios era tener la humanidad 2.0, que es seres humanos dirigidos y guiados y con la naturaleza de Dios en ellos, habitando Dios en ellos, porque somos templos del Espíritu Santo. Todo lo que estoy enseñando está basado en la palabra de Dios. No hay nada que yo haya dicho que no está en el Nuevo Testamento. Es muy importante que nos apegamos a lo que dicen las Escrituras y creemos firmemente lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, ese lavamiento que hacemos, o esa inmersión o bautismo en agua, donde nos inmersen en una pila de agua o una piscina, donde sea, es un acto
natural, reflejando lo que ha pasado espiritualmente en nosotros. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Somos puros, somos santos y sin mancha delante de Dios. Esa es la verdad del bautismo. Y la Santa Cena. Tomamos el vino y tomamos el pan. El pan reconoce el sufrimiento, el maltrato al cuerpo de Cristo, y para nosotros significa alegría, significa que Dios ha pagado el precio por nuestra sanidad y por nuestras transgresiones, y además de eso el vino es representativo de la sangre del Cordero, que somos justificados delante de Dios, que estamos en pacto con el Padre por medio del único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Son símbolos, son ritos que reconocen verdades, nos enseñan verdades espirituales. Entonces, cuando venimos a esta palabra en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es cuestión de comidas, ni bebidas, ni celebraciones espirituales o festejos, sino es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Muy clave, muy importante, en el Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, además de ser nuestra guía, de ser nuestro maestro interno, justicia, que entendamos que la justicia de Dios ha sido cumplida en Cristo, que fuimos juzgados en Cristo en la cruz, y que ahora, como Cristo resucitó de los muertos, hemos resucitado con Él y ahora somos justificados delante de Dios, y eso produce paz y alegría a nivel espiritual en nosotros, porque trae una convicción en nosotros de que somos nuevos, que todo lo pasado ya ha terminado. Podemos ver más adelante, al final, al puro final del capítulo 14, donde dice la convicción, todo lo que se hace, no se hace por convicción, es pecado. En este versículo, en el 14, 23, dice, el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena en su mente se siente mal. Dudas es falta de convicción. Todo lo que no es por fe es por incredulidad o por duda. Por eso la palabra dice de que lo que no es por fe es pecado, donde no tengo la convicción, donde no tengo la fidelidad de Dios hacia mí, entonces llega a ser como pecado para mí, me acusa a mí de lo que... Y Dios quitó el pecado, Dios lo quitó de nosotros, sin embargo nos dio una conciencia, y esa conciencia tiene que estar enseñada por medio de la palabra de Dios. Dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. En otras palabras, el que duda de lo que está haciendo, no lo está haciendo con fidelidad, no lo está haciendo con una verdadera convicción de que es lo correcto. Y recordemos que lo que no es correcto, el Espíritu Santo también nos alerta y nos da la convicción de lo que es correcto. Es un mismo principio, pero aquí estamos viéndolo en el sentido en cuanto a la duda en cuanto a cumplir ciertos ritos, etc. Y Pablo enseña de que, ciertamente, si alguien cree por su conciencia, no tenga paz porque cree que tiene o está convencido que tiene que cumplir, nuestra obligación es no ser piedra de tropiezo a esa persona. Tenemos que respetar a esa persona porque no ha crecido o no ha recibido esa revelación por medio de la fe de lo que se le permite en lo que no se le permite en Cristo. No ha entendido ese nivel de gracia, por llamarlo así. Y debemos respetar a esa persona y no ser tropiezo para esa persona. Debemos siempre buscar la paz y la comunión con nuestros hermanos, nuestros prójimos. Entonces, todo alimento es puro.
No hay días más importantes ahora, no hay días sagrados o días realmente. Todos los días son santos en el Señor. Por eso siempre cuando bendecimos los alimentos, sabemos que el poder de nuestra oración de bendición nos es más poderoso de el tipo de alimento que comamos. Ciertamente, yo digo, si usted quiere vivir solo tomando camarones y cerdo y otras cosas, ciertamente puede tener más problemas de salud que una persona que tenga una dieta que es más sana. Pero no eres menos santo. Eso no cambia nada. La santificación de nosotros, la justificación de nosotros ya está en Cristo. Ahora, eso se refleja en la forma que vivimos. Si le hemos creído, si hemos tomado de esta verdad de Cristo y lo ponemos en práctica, reconocemos que es por fe y para fe, nosotros viviremos reflejando lo que somos. Pero si no lo vivimos es porque no hemos entendido o no hemos abrazado esa verdad o ese aspecto de la verdad en la palabra. Nosotros somos santos porque Él es santo y somos justos ya delante de Dios. Mis acciones no pueden hacerme más santo ni menos santo. Dios lo hizo en Jesucristo, para mí y para ti. Bueno, estamos acercando el final del libro de Romanos. La próxima semana seguiremos con el 15. Que tengan un lindo día.